la finalidad de inervar diferentes estructuras, inervan lo que son la cabeza, cuello, víscera, tórax, abdomen en general, toda la parte del cuerpo. Son 12 pares de nervios expresados simbólicamente pues, con números romanos para identificarlos. Estos fisiológicamente se dividen en algunos que son nervios sensitivos o sensoriales y otros que son nervios motores y otros nervios mixtos que hacen las dos funciones. En los sensitivos tenemos el olfatorio, el óptico, el auditivo. Y en los motores, el motor ocular común, el patético, el motor ocular externo, espinal e hipogloso. Y en los mixtos, trigémino, facial, glosofaringio y vago. Cada uno de estos pares craneales va a tener un origen real y uno aparente. El aparente es el sitio donde emerge el nervio a través de la masa encefálica y el real es el sitio que da origen a la fibra nerviosa que constituyen al nervio. En el caso del glosofaringio, su origen motor va a emerger del lóbulo raquídeo y abandona el cráneo a través del agujero yugular, y la parte sensitiva, su origen va a ser en el tercio posterior de la lengua, de la mucosa faríngea, amígdala palatina, trompa auditiva y oído medio. Su destino va a ser por la parte motora, ya que este es mixto, los músculos estilofaringio y la glándula parotidia. Y sensitivo va a ser al bulbo raquídeo. Aquí podemos observar que el nervio glosofaringio va a salir por la parte posterior de la oliva que se encuentra en el bulbo raquídeo y por encima del nervio vago, que es donde está la rayita roja. Bueno, como tal, ¿qué hace este par craneal? Pues en cuanto a su componente motor voluntario, lo que va a hacer, se va a encargar es de inervar a un solo músculo, que es el estilofaringio, que va a participar en la deglución. Pero cabe cabe resaltar que pues este par craneal es estrella en lo que pues es la deglución y va muy de la mano en la parte de la deglución con el nervio vago, que es el 10º par craneal. En la parte sensitiva, pues tenemos que el tercio posterior anteriores de la lengua, los 2 tercios anteriores de la lengua eran el facial, van a estar inervados por el facial, pero el tercio posterior de la lengua va a estar inervado por el glosofaringio, pues que también se va a encargar de la sensación faríngea y de actuar como un varoreceptor del seno carotídeo. Esto es muy importante porque pues, participa en la regulación de la presión arterial y el glosofaringio es el que siente cuando hay una desregulación de la presión arterial y pues le avisa al encéfalo para que éste haga algo al respecto, para que no se pierda esa homeostasis. En cuanto a la parte parasimpática, se encarga pues solamente de inervar a la glándula salivar parótida, pero como una pequeña resaltación que quiero hacer es que debemos de acordarnos de que esta glándula está atravesada por el facial, pero la inervación es por el glosofaringio. O sea, lo que quiere decir es que el facial va a atravesar esta glándula, pero no va a generar ninguna inervación en ella, pero va a estar inervada por el glosofaringio. En cuanto a las consideraciones clínicas, hablamos sobre la neuralgia de glosofaringia. Pues esta neuralgia consiste pues, en la crisis repetitiva de dolor intenso en la parte posterior de la garganta, en la zona más cercana a las amígdalas, en la parte posterior de la lengua o en parte del oído, así como en la zona debajo de la mandíbula. En conclusión, pues, podemos llegar a que el nervio glosofaringio corresponde al 9º nervio craneal y posee múltiples funciones. Una de ellas es la de trasladar las aferencias viscerales generales para la sensibilidad de la faringe, pero también pues presenta aferencias viscerales especiales, las cuales pues están relacionadas con el gusto del tercio posterior de la lengua.
Y las aferencias somáticas, pues generales para el conducto auditivo externo y la tonsila. También tiene algunas aferencias viscerales que sirven para inervar el músculo estilofaringeo y pues el cual nos va a permitir la elevación del paladar blando o el velo del paladar y finalmente pues una eferencia visceromotora para la inervación parasimpática de la glándula parótida. Pues también podemos hablar de la parte clínica, de que aunque esta neuralgia pues, es un síndrome de dolor facial raro, es muy importante pues identificarla, pues debido a que el extremo sufrimiento que causa, eso es un dolor muy agudo y que pues en muchos casos se asocia con patologías que podrían amenazar pues con la vida de la aparición de arritmias cardíacas. Y pues esta neuralgia pues se debe tratar inicialmente pues con fármacos analgésicos y si estos no brindan una mejoría, pues ya sería por una cirugía que vendría siendo una risotomía o sería una descompresión microvascular. En las intervenciones quirúrgicas, pues van dirigidas directamente a este tratamiento entre objetivos principales. Una, pues sería seccionar el nervio entre el surco postolivar y pues el foramen yugular, que es de donde sale el origen real. Y pues esto lo que nos ayudaría pues sería a descomprimir el nervio de las estructuras vasculares que lo comprometen y pues la interrupción de las vías ascendentes del nervio en el tronco cerebral. Y como lo dije anteriormente, el procedimiento más común y por excelencia es la descompresión microvascular. ¿Listo, profe? Bueno, y acuérdense que decíamos cómo evaluar el par craneal, Ah, sí, profe, entonces, sí. Se me olvidó, perdón. vale. Tengo aquí cómo evaluar. Pues para evaluar este reflejo, sería el reflejo faríngeo, y pues que se toca con un hisopo o con un baja lengua la pared posterior de la faringe, y pues la respuesta normal es la contracción inmediata de la pared posterior de la faringe. Pues, con o sin náuseas, el reflejo es instantáneo. Entonces, el nervio glosofaringeo va a dar lo que es la parte sensitiva y la vía motora va a ser ofrecida mancomunadamente pues, con el nervio vago, pero también hay que resaltar de que como el glosofaringeo es mixto, también nos va a arrojar lo que es la parte sensitiva y motora. Eso. Y también evaluaríamos la parte del gusto para los amargos y la parte de quedar con sabor a algún elemento en la parte más posterior de la faringe, ¿no? Entonces el sabor que queda después de tomarse un remedio, un amargo, un ácido, también en la parte posterior de la lengua. Sí, señora. Bueno, muy bien. Y el reflejo nauseoso, ¿no? Entonces estimular y no solamente ver que eleve el paladar, sino también lo que decía es de la náusea, ¿no? Entonces, la vía aferente del reflejo nauseoso la da el noveno par, pero la vía eferente nos la va a dar el vago, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Acuérdese que la sensibilidad de la parte de atrás también la da, esa es la parte que no tiene el trigémino, la parte como de la garganta. Entonces el dolor de la faringitis, ese sí nos lo da, nos lo lleva el noveno par. Y la neuralgia se puede por eso desencadenar muy frecuentemente por deglución. Entonces imagínese lo triste uno ir a deglutir algo y que saber que cuando traga algo, cuando deglute, es el momento en que puede desencadenar esa neuralgia que también es bien difícil, ¿no? Recuerden el manejo de las neuralgias con anticonvulsivantes tipo carbamazepina, amitriptilina, gabapentin, ¿no? Para el dolor de ese tipo. Muy bien, este pues es cortito, noveno par, pero es también muy importante. Vale, entonces este ya hace parte de los pares bajos, ¿no? Y acuérdense que puede darnos también alteraciones como nos va
a dar, digamos, sensibilidad al seno carotidio, pues entonces nos va a dar respuestas con reflejos de respuesta vagal. Entonces también va a ser muy importante para desencadenar, por eso las náuseas a repetición ocasionan también, desencadenan respuestas vagales. Entonces el tener muchas náuseas o vómito hacen que el paciente tenga hipotensión ortostática y a veces esa maniobra la usaban antes para pacientes que tienen crisis de hipertensión. Entonces, cuando tienen aumento de la presión mientras llegan a algún centro hospitalario o tienen algún fármaco, les estimulan el reflejo nauseoso. No me acuerdo muy bien cuál era el reflejo con el que masajearse los ojos, que tiene que ser por trigémino, alguna respuesta por trigémino. El masaje ocular también hace que se disminuya la presión arterial, ¿no? Dentro de otros reflejos. Listo. Bueno, muy bien. Sigamos entonces con décimo par, por favor. Disculpe, profe, Sí, dime. qué pena. Es que yo quería pedirle un permiso de que si me puede dar un poquito más de plazo para entregar los dibujos. Es que resulta que yo trabajo y yo iba a traer los dibujos para ahorita enviarlos y resulta que me quedaron en la casa y mi mamá llega para las 5 de la tarde para que me los mande por lo menos escaneados. Y yo, pues yo trabajo aquí en el hospital universitario, yo soy auxiliar de enfermería. Ok, Sí, ¿cómo es tu sí. nombre? Eric Vega, y no que por andar las carreras me quedo. Bueno, bueno, Eric, entonces le dices a tu mamá que los mande por correo y los recibo hasta por la noche. Bueno, Ah, profe, muchas vale, gracias. ok. Agradezco. Bueno, Profe, o disculpe una deje, preguntita. dígame, Disculpe, a ver, dígame. Profe, yo le quería hola, hacer... profe, Dale, Karen, dile, dale. qué pena. Profe, una preguntita, ¿será que yo también le voy a pedir un permiso de un plazo de una horita al menos para mandarle los dibujos? Lo que sucede es que mi mamá está delicada de salud y pues yo tengo la exposición, ya voy a exponer yo, pero a ver si Ok, me regala una horita y yo le mando de todos modos si necesita como bueno, para vale, Karen. presentarle que es así, profe. Bueno, entonces mándemelos hasta las 5 de la tarde, el resto, ¿listo? Vale. Listo, profe, Mándelos gracias. todos hasta las 5. A ver, Yo sí le tengo otra preguntita. Lo que pasa es que tenía dudas en la parte de la lista de la práctica. ¿Era solamente para los que iban a ir esta semana o si era en general los que iban a ir en todo el semestre de la práctica? por lo pronto los que van a ir la próxima semana, Ah, para las el próximas prácticas ya martes. ustedes sí vamos diciendo poco a poco para Es que que vamos coordinando. nos toca definir qué días son, pero ya después de la que sigue tenemos que tener una teórica de sensibilidad, tono, trofismo, reflejos y cuando acabemos eso vamos a la otra práctica. Ah, ok, profe, es que pensé que ¿Listo? podíamos ir todos. Vale, ok. Bueno, Karen, puedes seguir. Bueno, hola, muy buenos días. Yo voy a exponer el 10º y 11º par craneal. No quiere pasar. De pronto es el mouse, muévele el mouse y luego la flechita. El clic del mouse. Listo. Eso, vale. Bueno, entonces como contenido tenemos primero la introducción, segundo, anatomía y localización, tercero, el origen real y aparente y tipo de nervio, cuarto, los núcleos, trayecto y ramas, quinto, inervación y funciones, y sexto y último, exploración neurológica y alteraciones clínicas. Bueno, primero para dar una introducción, entonces, cabe destacar que hay un total de 12 pares de nervios, que son los llamados pares craneales, y el recorrido va directamente desde el encéfalo hasta diversos puntos, ya sea de la cabeza, el cuello y el tronco. Algunos de estos nervios están relacionados con funciones sensoriales, como lo hemos visto, es decir, con los sentidos como la vista, el oído y el gusto. Mientras que otros de ellos tienen como función el control de los músculos de la cara o la regulación de ciertas glándulas. Los pares de nervios craneales se designan mediante nombres y números siguiendo su orden, ya sea de localización desde la zona frontal del encéfalo hacia la parte posterior del mismo. De la parte inferior del encéfalo emergen 12 pares de nervios craneales que pasan a través de orificios en el cráneo
y estos se dirigen a diferentes partes de la cabeza, el cuello y también el tronco. Y los pares de nervios craneales se designan mediante nombres y números, como lo dije anteriormente. Entonces, se pueden producir trastornos del nervio craneal cuando están dañadas o no funcionan de forma correcta las siguientes estructuras, ya sean las áreas del cerebro que controlan los nervios craneales, que estos son los llamados centros o los núcleos, como puede ocurrir cuando un accidente cerebrovascular, por así decirlo, lesiona el área que controla el nervio facial. También cuando no funciona de forma correcta las fibras nerviosas, que estas son las que conectan los centros de los nervios craneales dentro del cerebro, como ocurre en la oftalmoplegia internuclear. Y también un único nervio craneal, como ocurre, por ejemplo, en la parálisis oculomotora, oftalmoplegia, la neuralgia del trigémino y también la parálisis de Bell y el espasmo hemifacial. Entonces, algunos trastornos de los pares craneales interfieren con el movimiento ocular. Por ejemplo, el movimiento ocular, como lo vimos anteriormente, está controlado por 3 pares de músculos. Estos músculos son los que llevan a cabo el movimiento del ojo hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y a la izquierda y en diagonal. Y estos músculos están controlados por los siguientes nervios craneales, que son el tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal y el sexto nervio craneal. Entonces, si uno de estos nervios o el área del cerebro, que es aquel que controla estos están dañados, entonces los músculos pueden paralizarse en muchos grados variables, lo que se denomina parálisis. Y la persona afectada puede ser como incapaz de mover los ojos normalmente. La forma en que se afecta el movimiento del ojo depende, obviamente, de cuál sea el nervio afectado. Y las personas con una de estas parálisis pueden tener visión doble al mirar en ciertas direcciones. Esto como para dar un ejemplo. Entonces, empecemos con el nervio vago. Como una introducción, tenemos que el sistema nervioso periférico, para poder como cumplir con sus funciones de transmitir información sensitiva y también motora, necesita de 2 tipos de nervios que se distribuyen a lo largo de todo el cuerpo. Y esos grupos son conocidos como pares craneales y nervios espinales, los cuales tienen su nombre ya al lugar del organismo donde se origina. Entonces, el nervio vago, del latín nervus vagus o nervio neumogástrico, es el 10º de los 12 pares craneales. Es también conocido como nervio neumogástrico y es un nervio que recorre desde el cerebro hasta el abdomen y a lo largo de su trayecto da como origen a varias ramas que inervan diversos órganos, ya sean cervicales, torácicos y abdominales, con funciones sensitivas y también motoras, siendo importante ¿para qué? Para el mantenimiento de las funciones vitales, como por ejemplo la regulación de la frecuencia cardíaca y presión arterial. Entonces, un dato importante sobre este nervio es que es utilizado en medicina como un método llamado de estimulación vagal, que es para lograr como efectos en aquellos pacientes que padecen de epilepsia. Además, esta técnica de estimulación vagal lo que hace es como activar al sistema nervioso parasimpático y así poder lograr cambios, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca. Ahora, como anatomía y localización del nervio vago. Entonces, el par de nervios vagos se localizan en cada lado del cuerpo. Conectan el cerebro con el cuerpo. Como los pares craneales se designan con números romanos, el nervio vago corresponde al 10º par y es considerado el más largo de los pares craneales. Además, es el más grande y tiene origen en la parte de atrás del bulbo raquídeo, una estructura, pues la estructura cerebral que conecta al cerebro con la médula espinal, y sale del cerebro por una abertura llamada el foramen yugular. Entonces, desciende por el cuello y el tórax hasta terminar en el estómago. Durante este trayecto, el nervio vago, se inerva la faringe, laringe, corazón y otros órganos que vamos a ver a continuación, y es a través del que el cerebro detecta cómo se encuentran estos órganos y regula sus funciones. Entonces, ahorita encontramos lo que es el origen real y el origen aparente. Según la anatomía del sistema nervioso, el nervio vago tiene 2 orígenes, de los cuales pues uno es considerado el real y el otro el aparente, por ser el lugar del cerebro por donde salen sus fibras. Por tal razón, este nervio presenta los siguientes lugares de origen. Primero, el origen real. Entonces, sus fibras, que tienen funciones somáticas y motoras, se originan muy cercano al nervio glosofaringeo.
en el núcleo ambiguo. Las fibras que tienen funciones sensitivas, estas sí nacen del ganglio yugular y el plexiforme, y las fibras con tareas vegetativas ya se derivan en el núcleo dorsal. Mientras que el origen aparente, entonces, tanto las fibras con tareas motoras, sensitivas y vegetativas tienen su origen en la parte posterior del bulbo, que es adyacente a la salida del glosofaringio y a la raíz del nervio espinal. Entonces, tipo de nervio. Este nervio es considerado un nervio mixto con distintas aferencias. Entonces, ¿por qué es considerado un nervio mixto? Ya que tiene aferencia sensitiva, parasimpática y también del núcleo ambiguo. Aferencia sensitiva en trompa de Eustaquio, oído medio y pliegues glosoepiglóticos. Aferencia parasimpática para corazón, bronquios y también vísceras abdominales. Y aferencia del núcleo ambiguo para músculo estilofaringio, que es el músculo de la deglución. Ahora vamos a ver un poquito sobre lo que es los núcleos del nervio vago. Como lo dije anteriormente, el nervio vago es un nervio motor y sensitivo. Los núcleos del nervio vago tienen 3 núcleos. El primero es el núcleo motor principal, el segundo es el núcleo parasimpático y el tercero es el núcleo sensitivo. Primero el núcleo motor principal. Entonces, como lo observamos en la imagen, el núcleo motor principal se encuentra en la profundidad de la formación reticular de la médula oblongada, y este está formado por el núcleo ambiguo, que recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Además, las fibras eferentes, ¿qué hacen? Inervan a los músculos constrictores de la faringe y a los músculos intrínsecos de la faringe. Ahora vamos a hablar del núcleo parasimpático. Entonces, el núcleo parasimpático forma el núcleo dorsal del vago y este se encuentra por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo, posterolateral al núcleo hipogloso. Este recibe fibras del hipotálamo a través de las vías autónomas descendentes y este también recibe otras fibras aferentes que son incluidas, por ejemplo, en las procedentes del nervio glosofaringio, como el reflejo del seno carotidio, y las fibras eferentes se distribuyen a los músculos involuntarios de bronquios, corazón, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Además también del tercio distal del colon transverso. Ahora vamos a hablar del núcleo sensitivo. Entonces, el núcleo sensitivo es la parte inferior del núcleo del tracto solitario. Las sensaciones del gusto tienen un trayecto a través de los axones periféricos, ¿de qué? De las células nerviosas situadas en el ganglio inferior del nervio vago. Y los procesos centrales de estas células establecen sinapsis con células nerviosas del núcleo. Además, las fibras eferentes cruzan como en el plano medio y ascienden hacia el grupo central de núcleos del tálamo opuesto y además una serie de núcleos hipotalámicos desde el tálamo, los axones de las células talámicas pasan a través de la cápsula interna y la corona radiada para terminar en la circunvolución postcentral. Ahora vamos a hablar sobre la trayectoria y las ramas. Tu trayecto, ¿dónde comienza? Comienza en las células del ganglio petroso. ¿Y qué hace esto? Luego atraviesa el agujero yugular de la base del cráneo y llega al espacio retroestilio. En dicho espacio se une a la arteria carótida interna y a la vena yugular interna. ¿Y qué forma? Esto va formando con ellas el paquete vasculonervioso principal del cuello. Y este así desciende por el cuello englobado en este paquete posteromedial al músculo esternocleidomastoideo. En su descenso emite el nervio laríngeo superior y también derramos para la faringe. Y una vez dentro del tórax, ¿qué hacen los nervios vagos derecho e izquierdo? Se comportan de manera diferente. Entonces, el nervio vago izquierdo entra en el tórax entre las arterias carótida izquierda y subclavia izquierda, a la altura del arco aórtico, emitiendo el nervio laríngeo recurrente izquierdo y después se va hacia abajo y hacia adelante y pasa por detrás del pedículo pulmonar antes de alcanzar el esófago, donde contribuye a formar el plexo esofágico. Mientras que el nervio vago derecho
cruza por delante de la arteria subclavia derecha y a esta altura, ¿qué hace? Emite el nervio laringio recurrente derecho y después se dirige hacia abajo y hacia atrás y pasa por detrás del pedúnculo pulmonar derecho antes de alcanzar el esófago, donde también contribuye a formar el plexo esofágico, al igual que su homólogo izquierdo. Entonces, dentro del tórax, los nervios vagos dan ramas para el plexo cardíaco y el plexo pulmonar. Ambos nervios vagos realizan la última parte de su trayecto por el tórax, junto con el esófago, y junto a él se introducen en la cavidad abdominal, atravesando el diafragma a través de ¿qué? Del hiato exofágico. Y una vez en la cavidad abdominal, el nervio vago izquierdo se distribuye por el estómago, mientras que el nervio vago derecho finaliza en el plexo solar, desde donde da ramas para las vísceras abdominales, entonces estómago, intestino, riñones e hígado. Y ya que es un nervio que recorre una gran parte del tronco, sus ramas se dividen dependiendo del lugar donde se encuentren. Entonces, en caso de las ramificaciones cervicales, estas son conocidas como ramo meningio, anastomótico, de la fosa yugular, faringio, cardíacos cervicales y también el laringio superior. Luego las torácicas, que estas se dividen en nervios recurrente, ramos cardíacos inferiores, pulmonares anteriores y posteriores y los esofágicos. Y finalmente en los abdominales, que estos están formados básicamente por el neumogástrico derecho e izquierdo. Es un nervio que posee muchas ramas para poder llegar a las cavidades, como lo dije, torácicas y también abdominales. ¿Y qué órganos inerva? A diferencia de la mayoría de los pares craneales, el nervio vago no se encarga solo de inervar la cara y la cabeza, sino que más bien cumple como, por así decirlo, un recorrido diferente al llegar a la zona del tronco, específicamente a los órganos del abdomen, tórax y cuello. Entonces, nace del bulbo raquídeo y inerva la faringe, esófago, laringe, tráquea, bronquios, el corazón, el estómago, el páncreas, el hígado y vísceras, que irriga la arteria mesentérica superior. ¿Por qué? Por plexos periarteriales que llegan a los plexos mientéricos, donde se localizan las fibras postsimpáticas, parasimpáticas. Algunas de las funciones principales del nervio vago incluyen, primero, el reflejo de tos, deglución y vómito, también contracción de las cuerdas vocales para la producción de la voz, control de la contracción del corazón, disminución de la frecuencia de los latidos cardíacos, movimientos respiratorios y constricción de los bronquios, coordinación de los movimientos del esófago, intestino y también aumento de la secreción gástrica, producción de sudor, y además el nervio vago comparte algunas de sus funciones con el nervio glosofaringio, especialmente en la zona del cuello, porque aquí es como responsable de la sensación gustativa, donde el nervio vago está más relacionado con el sabor agrio y el glosofaringio con el amargo. Entonces, la constitución. El 10º par es mixto, inerva parte de la región de la cabeza y parte de vísceras torácicas y abdominales. Entonces, es el nervio más largo del sistema parasimpático y el más importante antagonista del sistema nervioso simpático. Como constitución, el nervio vago tiene los siguientes componentes: fibras motoras, que estas para los músculos del arco bronquial respectivo, fibras sensitivas esteroceptivas, fibras viscerosensitivas y visceromotoras, y por último las fibras gustativas. ¿Qué se hace en la exploración neurológica? Entonces, primero encontramos que se realiza la elevación del paladar blando. Entonces, se solicita al paciente que abra la boca y diga A, lo que producirá la elevación del velo del paladar. Entonces, hay que observar la úvula y si la lengua no se lo permite, hay que deprimirla con la ayuda de un depresor que debe estar en una posición medial. También el reflejo faríngeo o nauseoso. Entonces, se solicita al paciente que abra la boca y con la ayuda del depresor hay que estimular el lado de la pared posterior de la faringe, lo que provocará la contracción de esta, con un desplazamiento posterior de la lengua y sensación nauseosa.
Al ser una evaluación bastante desagradable, se recomienda que al realizarla solo si hay sospecha de patología. Y la interpretación es que si uno de los nervios glosofaringeos, como esta se evalúa con el glosofaringeo, entonces si uno de los nervios glosofaringeos está lesionado, la óvula se desviará hacia el lado del nervio sano. Y la ausencia del reflejo nauseoso implica la disfunción de los pares craneales noveno y décimo. Aquí vamos a ver un videito. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Listo. Evaluación neurosemiológica de los nervios vago y glosofaringio. La evaluación semiológica de los pares vago y glosofaringio puede hacerse de forma conjunta por medio del reflejo faringio o nauseoso, que se prueba tocando con la punta de un bajalenguas la pared posterior de la faringe, alternadamente a la izquierda y a la derecha. Permite corroborar mediante la elevación del velo del paladar, la contracción de la musculatura faríngea y la retracción de la lengua, con sensación de náuseas e incluso el vómito. La vía ascendente, o la sensibilidad de la faringe, corresponde al glosofaringio, y la vía eferente, o acción motora, corresponde al nervio vago. Se completa la exploración del nervio glosofaringio con la evaluación del gusto, solicitándole al paciente que protruya la lengua y tape sus fosas nasales para que el nervio olfatorio no influya en la prueba. Se le coloca en el tercio posterior de cada hemilengua una solución de agua con vinagre, azúcar y sal, dándole de beber agua entre una solución y otra. Los 2 tercios anteriores de la lengua corresponden al nervio facial. Para evaluar el nervio vago, se observará la úvula del paciente, que debe ser céntrica y simétrica. Al solicitarle que pronuncie la letra A, se observará la elevación simétrica de ambos lados del velo del paladar, al igual que la contracción de la pared posterior de la faringe, que debe ser simétrica. La fonación, que también depende de este par craneal, se evaluará pidiéndole al paciente que pronuncie sílabas como gu y ka, evaluando si hay difonía o voz nasal. Corresponden a una contracción alterada de las cuerdas vocales, o la afonía, pérdida de la contracción de las cuerdas de forma bilateral. La deglución se evaluará solicitándole que beba sorbos de agua y los trague con la cabeza en flexión extrema, observando si es deglutido correctamente o presenta reflujo nasal. Ahí están viendo si el techo del paladar se mueve o tapa para que no se vaya el agua a la nariz. Entonces, el noveno par encargado del paladar blando, ¿no? Noveno par. No olviden, por favor, firmar la asistencia en el chat. Bueno, entonces, ¿qué pasa si se afecta el nervio vago? Entonces, referente a las funciones, encontramos que este nervio se encarga de llevar la sensibilidad a toda la región de la oreja y la parte externa del conducto auditivo. Además, percibe el sentido del gusto y lleva la propiocepción a los tejidos mucosos de la laringe y faringe, lo cual funciona resguardando la vía aérea. Asimismo, participa en la inervación de los músculos encargados de la deglución y de la fonación, y principalmente tienen funciones motoras y sensitivas en los órganos torácicos y abdominales, es decir, el corazón, intestinos, vasos sanguíneos de la zona, pulmones y también el seno carotídeo. Entonces, debido a todas las tareas mencionadas, cuando el nervio vago se afecta, podremos encontrar grandes disfunciones en el cuerpo, ya que tanto la comunicación oral, el gusto, el corazón, esófago, laringe y faringe se encontrarían alterados por la falta de la inervación motora y sensitiva visceral. Alteraciones del nervio vago. Una parálisis del nervio vago puede producir dificultades para deglutir y hablar, también ronquidos, contracciones en los músculos de la faringe y laringe, alteraciones en la presión arterial y latidos cardíacos.
Y esta parálisis puede ser producida por traumatismos, lesiones en cirugías, compresiones por tumores o por ciertos síndromes neurológicos. Además, existen situaciones que provocan la estimulación excesiva del nervio vago, generando una situación que es llamada síndrome vasovagal o desmayo, y esta se presenta en personas jóvenes y se debe como al descenso de la frecuencia cardíaca y a la presión sanguínea debido a la falta de oxígeno en el cerebro, provocando un desmayo. El síndrome vasovagal puede ser causado por, primero, exposición al calor; segundo, emociones fuertes como la ira; tercero, permanecer mucho tiempo de pie; cuarto, alteraciones de la temperatura; quinto, deglutir alimentos muy grandes; sexto, estar en una altitud muy elevada. También sentir hambre, dolor u otras experiencias desagradables. Y esta estimulación del nervio vago también puede producirse a través de un masaje en la región lateral del cuello, y a veces la maniobra vagal es realizada por el médico en caso de una emergencia para normalizar una arritmia cardíaca. Ahora encontramos las patologías. Entonces, las lesiones en este nervio pueden darse en sus ramas. Y si ocurre en las ramas faringeas, se da la disfagia, que es la dificultad para tragar. En las ramas laringeas, entonces se da el parálisis del músculo cricotiroideo y voz débil, o puede darse también una lesión en el nervio laringio recurrente, que es la parálisis de las cuerdas vocales, disfonía y voz ronca. Pueden verse afectados sus dos nervios laringeos, que produce afonía, enfermedad genética y también vagotonismo. Ahora hablamos del nervio accesorio. Entonces, el nervio accesorio, nervio espinal o también nervio accesorio espinal, es el 11º nervio. Es un nervio motor que está formado por la unión de la raíz espinal y otra neurocranial. El nervio espinal, también denominado accesorio, es un nervio netamente motor y además forma parte del sistema nervioso periférico. Y este es aquel que parte desde la médula espinal y atraviesa los músculos vertebrales. ¿Para qué? Para distribuirse hacia las diferentes zonas del cuerpo. La columna cervical es la zona de la columna vertebral con mayor rango de movilidad. Entonces, su función principal es como sostener el cráneo y proteger la médula espinal. Las lesiones en esta zona suelen, la mayoría de veces, comprometer gran parte del cuerpo de acuerdo al tipo y al lugar de la lesión. Entonces, la anatomía funcional. Este principalmente es un nervio motor. Además, facilita la inervación propioceptiva de los músculos por él movilizados, y de esta forma, ¿qué hace? Desempeña un importante papel como en relación con el tono de los músculos del cuello. Además, es responsable del movimiento cefalogiro por su inervación del músculo esternocleidomastoideo. Y este produce de esta forma la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto al mismo tiempo que la inclina hacia su lado. Y la inserción de este músculo en la mastoides, un poco por detrás del eje transverso de los cóndilos, hace de él un extensor de la cabeza, más bien que un flexor, a menos que la cabeza se halle previamente flexionada. Esta función extensora del espinal está acentuada todavía más por el hecho de que inerva un músculo posterior, que es el músculo trapecio, que proyecta la cabeza hacia atrás. El espinal es ante todo el nervio que permite realizar la extensión de la cabeza hacia atrás. Los músculos por él inervados actúan mediante su inserción inferior sobre el orificio superior del tórax. El esternocleidomastoideo lo eleva durante la inspiración. El trapecio tira y lleva la clavícula y el hombro hacia arriba y hacia atrás. Dirige los hombros hacia adentro, y de esta forma el espinal entra a formar parte de los mecanismos de inspiración forzada. Mediante sus raíces vulvares, antes de confundirse con el neumogástrico, el nervio participa en la inervación de la laringe, interviniendo funcionalmente en el estrechamiento de la glotis y también en la función fonatoria. ¿Y dónde se origina el nervio espinal? Los nervios espinales poseen dos orígenes, también uno real y otro aparente, que se describe desde la porción vulvar y la porción medular. El origen real de la porción vulvar se ubica en las células de la porción inferior del núcleo ambiguo, mientras que la porción medular se origina en el núcleo espinal de los 5 primeros segmentos medulares. Por su parte, el origen aparente de la porción vulvar deriva
del surco colateral posterior de la médula oblongada por debajo del neumogástrico, mientras que la raíz medular lo realiza desde el surco colateral posterior de la médula. ¿Y qué tipo de nervio es? El nervio accesorio es un tipo de nervio motor voluntario. Ahora hablemos de su trayecto. Una vez formado el nervio espinal por la porción vulvar y medular, salen del cráneo por el agujero rasgado posterior, y esto sale junto con el nervio glosofaringio y vago. De esta forma, ¿qué hace? Se dirige hacia afuera, hacia adelante y hacia arriba, atraviesa el agujero rasgado posterior junto con el vago del glosofaringio y se divide al salir de este orificio en sus dos ramas terminales dirigiéndose a la región cervical. Entonces, el nervio accesorio es un nervio motor que está formado por la unión de una parte craneal y una raíz espinal. Entonces, la raíz craneal se forma a partir de los axones de las células nerviosas del núcleo ambiguo. Y este núcleo recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Las fibras eferentes del núcleo lo que hacen es que emergen de la superficie anterior de la médula oblongada entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. Y este trayecto de la raíz craneal, el nervio tiene un trayecto lateral que es en la fosa craneal posterior y este se une en la raíz espinal. Y las dos raíces se unen y abandonan el cráneo a través del orificio yugular. Después las raíces se separan y la raíz craneal se une al nervio vago y se distribuye en sus ramas faringea y laringea recurrente hasta los músculos del paladar blando, la faringe y también la laringe. Mientras que la raíz espinal está formada también por los axones de células nerviosas del núcleo espinal que se haya situado en la columna gris anterior de la médula espinal en los segmentos cervicales superiores. Se considera que el núcleo espinal recibe fibras corticoespinales de ambos hemisferios cerebrales. ¿Y cómo es el trayecto de la raíz espinal? Entonces, las fibras nerviosas emergen de la médula espinal a medio camino entre las raíces nerviosas anteriores y las posteriores de los nervios raquídeos y cervicales. Y estas fibras, ¿qué hacen? Forman un tronco nervioso, el cual asciende al interior del cráneo a través del agujero magno. Y la raíz espinal pasa lentamente y se une a la raíz craneal cuando pasa a través del orificio yugular. Después de una corta distancia, la raíz espinal se separa de la raíz craneal y tiene un trayecto hacia abajo y lateral. ¿Y qué hace? Entra profundamente en la superficie del músculo esternocleidomastoideo, al cual inerva. Después el nervio cruza el triángulo posterior del cuello y pasa por debajo del músculo trapecio, al cual también inerva. Y de esta forma el nervio accesorio da lugar a los movimientos del paladar blando, la faringe y laringe, y también controla el movimiento de dos grandes músculos del cuello, como lo dije anteriormente, que es el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Y qué músculos? Bueno, como lo dije, están encargados de inervar los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, por lo que su función es como la facilitación de la movilidad de la zona del cuello, por lo que permite la rotación del cuello, al igual que los movimientos de lateralización de la cabeza, mirar a los lados. Además, la inserción a nivel de la apófisis mastoides hace del esternocleidomastoideo un músculo como extensor del cuello también, debido a que el nervio espinal inerva también al trapecio, que es un músculo posterior que proyecta la cabeza hacia atrás. Y los nervios espinales son los encargados de inervar los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, como conclusión. Y las funciones que tiene es que el nervio espinal accesorio es el responsable de la inervación de estos dos músculos y de las tres porciones del músculo trapecio. El nervio accesorio, también conocido como espinal, es otro nervio eferente que ¿qué hace? En este caso se prolonga hasta el cuello y su función en conclusión es como permitir el movimiento del cuello, pero no de los músculos internos como hacían el glosofaringio y el vago, sino el de la musculatura externa. Y es que el nervio accesorio es el que permite que giremos el cuello hacia los lados y que encojamos como los hombros. Y en la exploración neurológica, ¿qué vemos? Entonces, se le pide al paciente que, se sitúa detrás del paciente y se observa la posición de la cabeza. Hay que pedir al paciente que gire la cabeza hacia cada lado mientras se opone resistencia colocando la mano en la mejilla del lado al que gira la cabeza.
y palpando con la otra mano el músculo esternocleidomastoideo contralateral. Los dos músculos esternocleidomastoideo pueden examinarse simultáneamente, solicitando al paciente que flexione el cuello mientras oponemos resistencia contra la frente. Y se le pide al paciente que eleve o encoja los hombros mientras opone resistencia con sus manos. Y la interpretación es que la posición de la cabeza está lateralizada hacia el lado del músculo paralizado. La afectación del nervio espinal producirá como una debilidad del músculo esternocleidomastoideo o trapecio del mismo lado. Y es difícil constatar esa debilidad al intervenir tanto en el giro de la cabeza como en la elevación del hombro, otros músculos que compensan estos movimientos. Entonces vamos a ver también un videito corto sobre esta exploración. Evaluación neurosemiológica del nervio accesorio. Este par craneal inerva motoramente a los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Evaluación semiológica del trapecio. Se observan y palpan ambos trapecios, que deben ser simétricos y de igual trofismo. Colocándose detrás del paciente, se le pedirá que eleve los hombros con fuerza mientras se le aplica una fuerza opuesta a fin de comparar la fuerza de los mismos por separado, comparando ambos. Evaluación semiológica del esternocleidomastoideo. Para evaluar su función como rotador de la cabeza, se le solicitará al paciente que rote la cabeza hacia un lado y el otro. Se debe observar la simetría del músculo tanto en reposo como cuando realiza el movimiento. Luego, se le pedirá que rote la cabeza con fuerza mientras el examinador realiza una fuerza opuesta, colocando una mano sobre la cara y región temporal del lado hacia donde rota. Se observa la fuerza del esternocleidomastoideo opuesto al sentido de la rotación. Con el músculo contraído, se palpará el mismo para evaluar su trofismo. Se repetirá el examen con el músculo contralateral. Para evaluar la lateralización de este músculo, se le pedirá al paciente que incline la cabeza hacia el hombro sin elevar el mismo. Se apoya la mano bajo la cara del paciente resistiéndose al movimiento. Se evalúa el esternocleidomastoideo homolateral. Se repetirá la acción con el músculo contralateral. Para evaluar la flexión, se le pide al paciente que flexione la cabeza hacia el pecho, a la vez que el examinador realiza una fuerza de oposición y evalúa el trofismo de ambos esternocleidomastoideos contraídos. Muy bien. Y por último tenemos qué lesiones afectan el nervio espinal. Entonces, las lesiones de los nervios espinales son poco frecuentes, pero dentro de ellas se encuentra el síndrome de latigazo cervical. Esta lesión produce una pérdida de fuerza de la abducción del miembro superior, que es debida como a la parálisis del músculo trapecio. Y también puede existir otras causas como lo son las intervenciones iatrogénicas en biopsias de ganglio cervical, la extirpación de masas cervicales benignas. ¿Me están escuchando? Sí, por favor, sí. Ah, bueno, señora. O las disecciones radicales cervicales. Y otras situaciones que afectan el nervio espinal son también los traumatismos que están como a nivel cervical, como por ejemplo las luxaciones acromioclaviculares o esternoclaviculares. Y listo, profe. Muchas gracias. Muy bien. Mira que es un nervio que tú encuentras en una semiología como un nervio que cumple tal función y no le dan mayor importancia, ¿cierto? Porque dicen es un accesorio del vago, y como que el vago tiene toda la importancia. Y mira todas las vías y todo lo que lograste encontrar, la parte neuroanatómica y la parte funcional, toda la función bien explicadita, muy bien, estuvo muy bien. Bueno, bueno, nos queda solamente el hipogloso, ya lo acabaremos la próxima semana. Entonces, yo les informo en qué salón queda, digamos, pendiente lo de la clase. Me faltaron solamente 3 personas. Está Jesús Viveros. Diga presente, por favor. Jesús Viveros.
Jesús Viveros. Bueno. Él me ha dicho que tuvo mala comunicación, internet. Sí, sí, bueno. Valentina García. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, que no me firmó asistencia. Carlos Figueroa otra vez faltó. Carlos Figueroa. No vino la vez pasada. Bueno. Valentina Buitrago. Valentina Buitrago. Valentina Buitrago. Listo. Bueno, muchachos, entonces espero los trabajos para poderles dar la calificación y entonces nos vemos ya para la próxima semana, si Dios quiere, en uno de los laboratorios de la universidad. 15 personas de las que estén en la lista, entonces ya les mandaré la información y los documentos en el correo de Isabela. ¿Listo? Profe, antes que pena la interrumpo, yo apenas Cuéntame. firmé la asistencia y de pronto no aparezco en lista porque yo apenas me matriculé el jueves de la semana pasada. Ok, ya te tenía aquí, Karen. Ah, Ok, bueno, señora, gracias. listo. Bueno, que estés muy bien entonces. Una pregunta. Sí, Mateo. Dígame, Los Mateo. dibujos de los santomas se le envían dentro de 8 días. Al correo, por favor, me envían al correo que les mandé con la representante, me envían los dibujos. Se supone que era hoy hasta esta hora, pero Los entonces, santomas también, profe, incluidos. ¿O ¿perdón? solamente ¿Los el- qué? Mateo, no le escuché la pregunta. Profe, los dibujos de los santomas, porque eran dos dibujos, uno del nervio facial y el otro de los santomas. Dermatomas. Y los xantomas son los que salen en los párpados por colesterol. Los dermatomas son para la próxima semana. Y no me manden ninguno de dermatomas hoy porque a veces digamos, yo califico uno y luego no me aparecen las otras notas. Hoy es el parálisis facial. La próxima semana es el dibujo de los dermatomas, como dijimos la vez pasada. Profe, yo estoy aquí presente. Lo que pasa es que se me salió porque estaba en el quinto piso, en la biblioteca, y cuando fui a bajar, Ok, pues se me desconectó el wifi. ok, bueno, Viveros, ¿no? Profe, ¿le puedo hacer Sí, una señora. pregunta? Sí, pero si se corta es porque entró el otro docente a la clase. Dígame. Bueno, profe, no, profe, es que tuve problemas hoy con el internet, se me fue el internet, comenté pues en el chat y todo, pero al final terminé conectándome con datos, pero no sé si habrá llegado el mensaje o algo. Sí, sí, ya llegó mensaje, sí, señora. Sí, porque lo he mandado ¿Esa era la como 3 pregunta? veces, pero no funciona. Sí, sí, solamente Ok, confirma. listo, bueno, muchachos. Entonces, por favor, repasen y vayan preparaditos, lleven todo lo de evaluar pares craneales, ¿listo? Otra preguntita, profe. Bajalenguas, cositas con sabor, con olor, el martillito, lo que van a evaluar de pares craneales con el paciente. Bueno, Profe, una pregunta. yo llevo el diapasón,